En primer lugar, darles la bienvenida en particular a nuestra invitada a este ciclo que estamos organizando desde la Comisión Directiva de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, ciclo que hemos denominado Diálogos sobre Historia Oral, y nos pareció muy apropiado invitar a Silvia para este primer encuentro. Silvia tiene un largo vínculo con nosotros y particularmente fue nuestra invitada en el último congreso de la asociación que se realizó en la Universidad Nacional del Sur Patagonia, sede Trelew. Bueno, y una larguísima experiencia como latinoamericanista, experiencia de más de 30 años. Ella me ha pedido que sea muy escueta en su presentación y voy a respetar su pedido. Y no puedo dejar de subrayar que hoy en Argentina celebramos el Día del Historiador, así dicho en masculino, por una ley del año 2002 que justo toma digamos, un pedido del primer triunvirato que ordena que se escriba la historia de nuestra feliz revolución para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América. Y bueno, yo no dejaba de pensar en esta celebración que qué lejos los caminos de la historia latinoamericana de este propósito de perpetuar la memoria de los héroes, porque se ha recorrido un camino, y Silvia me parece que es una muy buena expresión de ello. Digamos, han sido muy otros estos caminos que ha recorrido la historia oral latinoamericana, y no precisamente el camino de héroes, ¿no? Bueno, entonces contarles, darles la bienvenida a todos nuevamente. Silvia, muchísimas gracias a nombre de la asociación. Y contarles cómo vamos a funcionar. Silvia va a hacer una exposición que juró y me dijo que va a ser breve para que después podamos dialogar y recuperar, aunque sea por un ratito, esto que es tan propio, tan específico de la historia. Sí, y ahí no está filmando, ¿no? Cara a cara, ¿sí? No va a ser cuerpo a cuerpo, porque no podemos estar próximos, pero por lo menos cara a cara, así que después de la exposición de Silvia, ahora vamos a mantener los micrófonos apagados, y si quieren también nuestro video, pero después vamos a, Silvia muy generosamente, digamos, le gustó la idea de poder dialogar, o sea que no lo vamos a hacer como usualmente estamos haciendo a través del chat, sino a través de intervenciones donde nos podamos escuchar y ver las caras, aunque sea brevemente y por este medio. Así que bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todas, a todos, a todos por compartir este espacio y bienvenida nuevamente. Decía que aquí en México, acá en el norte, también se festeja el Día del Historiador hoy, así que qué apropiado, ¿no?, en comenzar este ciclo. Yo agradezco a la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, pero también, y en particular a Cristina Viano y a Mónica Gatica, que dispararon esta idea, capaz que loca, espero no desilusionarlos, de que conversara un rato con todos. A mí lo de conversar me gusta, quiero decir, y lo he tomado como algo no formal. Por supuesto, como me dijeron, conversar. Entonces, lo que medio preparé en en un índice, digamos, de temáticas, la voy a ir recorriendo con ustedes. Quiero decir que cuando se hizo esta invitación la semana pasada, dije, qué barbaridad, no me puedo poner otra actividad más, sinceramente. Pero como era una conversación, pues adelante. Creo que todos y todas estamos en esta experiencia de vida, cotidianidad de COVID, quienes al menos estamos en la academia, estamos más que saturados de actividades. Y bueno, yo en particular no tenía la experiencia de estar conectada todo el día y hablando todo el día a través del Zoom, del Blue Jean y demás. Pero quiero decir que cuando me invitaron, ay, me dispararon un andar por el túnel del tiempo, sí, 30 años, yo diría más de 30, que
posicionada como una historia, en el campo historiográfico, como una historiadora del tiempo presente, que recurre permanentemente a la historia oral, pues bueno, hubo que ir marcando por dónde empecé y cómo fui siguiendo, siempre utilizando las herramientas de la historia oral. Y por supuesto, en este túnel del tiempo por el que anduve estos días, también estuve en uno más pequeño, más corto, que tiene que ver con los distintos presentes, si me permiten, más recientes, que quizá uno lo ve como valga la redundancia, ¿no? Presentes más recientes. Pero bueno, mi quehacer, como decía, se ubica en el espacio historiográfico de la historia reciente y desde el punto de vista de los historiadores orales, en lo que vendría a ser la macropolítica de la historia oral. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdo lo que Graciela de Garay definió en la presentación de uno de los libros hace unos cuantos años, retomando a Alistair Thompson. Y decía en la presentación que se trata, retomándolo, de investigaciones en las que hay un encuentro entre la memoria, la reconciliación y la historia como aspectos cruciales, digamos, para el desarrollo de las naciones en cuanto a la construcción de democracia, de ciudadanía y, lo más importante, una cultura de derechos humanos. Mi interés ha estado siempre en temas focalizados, relativamente pequeños, digamos, o acotados, y con entrevistas semiestructuradas. Apenas comienzo a trabajar con historias de vida. La historia reciente, como todos sabemos, y va a ser una obviedad decirlo, es un campo de debate, a veces el lado oscuro de las historias oficiales, de las historias nacionales. La historia del pasado y reciente en nuestra región es un territorio de poder. Un ejemplo del conflicto lo viví al comenzar los años 90. Ahí mi interés estaba centrado en el quehacer de los partidos políticos, de todos, durante las dictaduras. Y me propuse entrevistar a protagonistas con distintos puntos de vista, distintas posiciones políticas e ideológicas, diferentes por tanto experiencias, y seguramente como lo viví, encontradas rememoraciones del momento de la ruptura institucional y del trabajo de los partidos. Andando apenas el tiempo, me fui centrando en quienes fueron afectados en sus derechos humanos por esas dictaduras, pero también en quienes buscaron protegerlos. Me refiero a asilados diplomáticos y a los propios representantes de las cancillerías en las embajadas de los países del Cono Sur. Convivencias muy variadas, experiencias muy singulares, todas las experiencias son singulares, pero realmente de cotidianidades más o menos regulares pasaron a cotidianidades excepcionales. También puse el foco en aquellos y aquellas que tomaron el camino del exilio, pero no a través de las embajadas. Y achicando de manera muy particular la lente de observación, me he ocupado de los niños del exilio, niños y niñas del exilio. Quiero ser correcta en mi lenguaje, pero a veces me cuesta, no porque no respete, sino para abreviar. Y hablo de la generación que por mucho tiempo, no digo ahora, pero que por mucho tiempo no ocupó de manera principal la atención de las investigaciones. Entonces, esta investigación sobre las generaciones me ratificó la idea, en primer lugar, de los muchos exilios y las distintas generaciones en los mismos convergían, en las que los mismos convergían.
de los silencios que una generación desarrolló sobre otra, por muy distintos sentimientos que obligaran o condicionaran a esos silencios. Quizá muchos por silencios por protección, otros tantos por temor en las sociedades de acogida. ¿Qué importancia tiene desde el presente, después de haber recorrido esto y de haber entrevistado a tantos niños y niñas de aquel entonces? ¿Qué importancia tiene la transmisión inter y transgeneracional? ¿Cuántas huellas han quedado que uno puede advertir en las evocaciones, en las rememoraciones, en las narraciones de aquellos niños? Y se siguen transmitiendo bajo otras formas a las siguientes generaciones. Y me estoy refiriendo en particular, yo trabajé sobre los asilados y sobre los exilios del Cono Sur. Imagino que en otros, largos, prolongados y masivos, también se podría observar parte de esto en los testimonios. En los últimos años, digámoslo así, comencé a trabajar con la generación de los niños que jugaron, de los niños del país de acogida, que jugaron con aquellos niños. Y en eso estoy, trabajando en esto y buscando un diálogo, algo así, al principio lo dije, como un espejo, que rememoran aquellos niños del exilio y qué rememoran y qué huellas dejaron en aquellos otros niños del país de acogida. Al mismo tiempo, junto a Ana Diamant, estamos dedicadas a conocer y construir un relato sobre la labor clandestina del Partido Comunista Uruguayo en Buenos Aires durante sendas dictaduras. Labor que tenían de articulación los comunistas uruguayos, también en la clandestinidad en Argentina, de articulación con la resistencia de su partido en Uruguay. Qué retos, diría yo, para ubicar el que tenemos a aquellas y aquellos clandestinos que trabajaban en pequeños grupos con nombres cambiados. Qué reto es quitar también las corazas de la clandestinidad a la hora de la evocación. E incursioné y sigo incursionando junto a algunos y algunas colegas de América Latina, y hoy más concentrada en México, en la investigación sobre la labor de los equipos de antropología forense en la región. Hoy, insisto, estoy más concentrada en la investigación sobre México. Este acercamiento, que ha sido, como los anteriores, muy, muy enriquecedor en lo profesional y en lo personal, y muy, muy desgarrador en todos los casos, me ha permitido, junto a Patricia Flier, comenzar a agendar y poner en práctica un trabajo que busca conocer, ahora sí, las historias de vida de mujeres emblemáticas o no, dedicadas a la búsqueda de sus familiares. Cuánto descubrimiento en ellas que vamos procesando, cuánta tensión en los espacios de escucha, frente a momentos del dolor expresado en el llanto de las entrevistadas. En fin, he trabajado y trabajo esencialmente focalizándome en procesos, en contextos, en hechos, que engloban lo que se define por un lado como la historia en disputa, lo decía, las memorias enfrentadas y un especial interés en observar violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, así como su esclarecimiento desde distintos ámbitos, los del poder estatal, los de los organismos internacionales de derechos humanos y sobre todo
desde la sociedad y en especial de los familiares. Las dificultades, diría yo, de su conocimiento y los retos por la banalización de temas que se vuelven comerciales es sin duda un desafío importante. Se mencionaba esto, Finkelstein lo decía para el caso del Holocausto. Ahora bien, ¿qué papel cumple la historia oral en mi trabajo? ¿Qué papel ha cumplido? Si retomo las palabras de Paserini, diría que participar de diferentes memorias y no demostrar su universalidad. Reconocer en todo caso un mundo de subjetividades. Recurrir a los testimonios no es inicialmente, y no es necesario ni decírselo a todos ustedes, pero nunca viene de más reiterarlo, es no para conocer los hechos tal cual fueron, es para otorgar un lugar a las subjetividades, a las resignificaciones que se evocan sobre los hechos y los procesos. Pero también, en mi caso, tengo que decirlo, es nutrirme de fuentes diversas que en reiteradas ocasiones, como cuando trabajo actividad de partidos bajo las dictaduras, o algunas particularidades de las violaciones y el trabajo clandestino, esas fuentes son casi únicas, si no únicas. Es decir, las estrategias de la recordación para elaborar los relatos históricos, que deben ser plurales, pasan por recordar, y hay que decirlo también, que entrevistados y entrevistador participan en la creación del dato, pero este debe ser cotejado, en mi caso, para el tipo de investigación y estrategia que yo hago, cotejado luego de registrarse. En todo caso, no puedo dejar de señalar que por el carácter personal, cada relato posee características únicas. En cada testimonio, quien evoca está condicionado, también hay que decirlo, y seguro que todos lo compartimos, por distintos factores e intereses, y al mismo tiempo lo está el entrevistador. El espacio de escucha y evocación en que se articulan intereses de entrevistador y entrevistado despliega distintas motivaciones en las resignificaciones del presente de esa narración. No olvidar, por tanto, al hablar de presentes, que existen distintos presentes. Uno fue cuando comenzamos esta charla y otro quizás ahora. Así, todos estos factores transforman el testimonio en narraciones únicas y necesarias, retomando palabras de Sandro Portelli, y tan únicas y significaciones tan únicas también a respetar al analizar. Y aquí quiero contar, por ejemplo, para decir lo único que es y lo que importa la subjetividad del testimoniante, les quiero contar dos experiencias. Una que tuve a propósito del trabajo con los asilados en la Embajada Mexicana y otra a propósito de mi experiencia con los niños del exilio. Y eso me permite, y les permitirá observar, y permítanme a la vez compartirlo, estos retos que uno tiene y esta idea de que importan también mucho las resignificaciones que hace quien nos proporciona su testimonio. Cuando se presentó en el espacio Muñiz Arroyo de la Embajada Mexicana en Montevideo un documental que hicimos a propósito de la experiencia de asilo en la embajada en Uruguay y en las embajadas del Cono Sur, aparecía fragmentos, era un audiovisual, por tanto, de alguien que comentaba un episodio de una niña que había quedado encerrada en una casa copada por las Fuerzas Armadas. Y sus padres estaban dentro de la embajada y el embajador no los dejó salir
Dijo, ¿para qué van a salir si quizá ustedes van presos y su hija va a quedar retenida? Pero ese embajador, y no les permitió, no les facilitó la salida de la embajada. Ese embajador, por distintas acciones que no viene al caso contar ahorita, logró, sin lugar a dudas, rescatar a la niña. Y la trajo a la embajada. El relato de quien daba el testimonio, que era el mozo de la embajada, el que apoyaba al embajador en distintas tareas, lo recuerda, y así lo registramos nosotros en el documental, lo recuerda como que el embajador le pidió una caja de regalo, puso una gran moña dentro de la caja, reunió en lo que era el espacio social de la embajada, en ese momento tomado por múltiples colchones, en el piso, de alguna forma como un gran dormitorio, hizo reunir a todos los asilados y trajo en esa caja a la pequeña niña que había sido rescatada. Así estaba transcurriendo el documental cuando alguien que estuvo asilado y vivió ese momento dijo, eso es falso, totalmente falso, no fue así, la niña entró de la mano del embajador. Eso no es así, no es cierto. Terminado de proyectarse el documental, yo retomé eso para explicar que así lo recuerda y lo resignifica el mozo de la embajada, porque para él fue un regalo. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esto? Esto es uno de los retos en la investigación. Aquí no hay nada de cierto y de falso, es como lo recuerda y lo resignifica cada sujeto. Otra experiencia tiene que ver con los presentes. Hace muy poquito, bueno, hace 3 meses que estoy encerrada, pero hace muy poquito, me encontré en un foro con una de las niñas, aquellas niñas del exilio. Ya habían transcurrido, por tanto, los sucesos de Chile del año pasado. Ella se había manifestado siempre ajena a la política, aunque no al sentimiento de buscar la igualdad entre la gente, que había heredado de sus padres, pero muy ajena a la política, en fin. Hacía su actividad desde otros espacios, cosa tampoco muy distinta a esa generación hoy día. Y cuando me encontré, ella me dijo, todo lo que te dije en la entrevista, olvídate. Hoy te diría otra cosa. Este es otro de los retos que hay que tener, que hay que ser consciente y hay que saber cómo se analiza y cómo se argumenta de alguna manera cuando se trabaja con entrevistas, que esas entrevistas corresponden a un presente y a un presente que obviamente tiene un contexto de interés, de trabajo, que está plagado de múltiples fracturas, experiencias de clandestinidad, de miedo, de terror cotidiano, de nuevas experiencias producidas por la represión, experiencias del dolor, experiencias por lo transmitido y vivido y cómo se recuerda esa vivencia. Estas experiencias crean sin duda secuelas en el cuerpo social y en las narraciones, que en algunos casos, si pienso muy marcadamente en los políticos, pero no solo en los políticos, pueden ser narraciones que se transforman en narraciones épicas, muchas veces, insisto, desde el presente del sujeto, tal como lo ha dicho Marcelo Viñar en algunos de sus trabajos. Resumiendo hasta aquí, y no sé cuánto llevo de tiempo, porque digo que voy a hablar poco y después soy una charlatana infernal. Resumiendo hasta aquí, hay que saber desde qué lugar se recuerda o se posiciona el entrevistado, protagonista o testigo de los hechos. Y así como el escenario desde donde se rodea al recuerdo, algo así como la agenda de subjetividad. Se cuentan experiencias
y retos sobre los políticos. Y hay que, por ejemplo, quiero decir, esto que donde se posiciona el entrevistado es muy importante. ¿Y cuál fue otro de mis grandes desafíos allá a principios de los 90? Era romper en la entrevista con los políticos su postura de discurso político. No se lograba hasta que finalmente, por crear condiciones de empatía, en fin, por varias estrategias que todos nosotros sabemos, finalmente logramos romper. Pero este es otro de los grandes temas, si trabajamos, por ejemplo, con políticos o con entrevistados que finalmente no es la primera vez, porque los temas se vuelven temas atractivos. No es la primera vez que dan su testimonio, no a uno, sino a otro. Entonces, ¿cómo lograr que esos testimonios sean realmente espontáneos y no estén armados? Bueno, esto es uno de los problemas con los cuales yo me he enfrentado algunas veces, no siempre, lo tengo muy claro, sin lugar a dudas, cuando entrevisté por varios años a los políticos. Y ya hablando de los políticos, uno acostumbra a pasar la entrevista, a transcribirla, pasarla. Y justamente cuando reciben para dar la autorización, también tuve el gran pésimo momento vivido de que algunos dijeron, adelante, todo bien, y otros me cambiaron la transcripción e hicieron de esa entrevista que había hecho y de la frescura que tuvo su evocación sobre lo que yo apenas preguntaba y medio dirigía la entrevista, un discurso político que no me servía, que no servía para el interés que tenía aquel momento de entrevistar y tratar de recoger su narración. Es decir, perdía totalmente, diría yo, la frescura y se armaba un discurso político. También me ha pasado y seguramente a muchos le ha pasado. Pero para ir cerrando, yo diría, y también quiero compartir con ustedes la experiencia en el ámbito de lo traumático, por los temas que he ido trabajando. Bueno, es muy fácil advertir que trabajo con el dolor, en muchos casos, cuando se produce la recordación. Distintos especialistas en el campo de la psicología y el psicoanálisis indican que la curación del trauma está vinculada al acto de ser relatado por la propia víctima. No diría que en todos los casos esto sucede, o esto me sucedió a mí, sin ser especialista, pero puede pasar. Los procesos terapéuticos, sin duda, son los adecuados para procesar, ¿no?, esta situación, son los adecuados para procesar la exteriorización. No obstante, muchas veces entonces son las entrevistas orales sobre los olvidos que desencadenan estos procesos de reconstrucción de la historia personal. Y resulta que inesperadamente, como a muchos de ustedes, debo reiterarles, debe haber sucedido, inesperadamente para el historiador oral, en este caso para quien recurre de manera, valga la redundancia, recurrente a la historia oral, para su trabajo, se puede enfrentar a situaciones como estas, convirtiéndose en responsable de hacer pública la tragedia privada. Hay que recordar que el historiador oral no es necesariamente un profesional del comportamiento humano, debo reiterarlo, y de su psiquis. Y en muchas ocasiones y en circunstancias como esta en especial se enfrenta a situaciones propias
de un diván psicoanalítico. Ahí retomo a dos psicoanalistas sobre la migración, dos psicoanalistas argentinos, los Greenberg. Pero entonces, en este caso, a lo que me he visto obligada, y creo que hay que reiterarlo una y otra vez, aunque pueda ser una reiteración para quienes todos y todas me están escuchando, que lo ético debe estar presente en el espacio de escucha, de evocación, frente al dolor y a los momentos de llanto del entrevistado. Creo que no hay nada más importante que cobijar o cobijarlos, o cobijarla. En fin, yo dejaría por acá estas ráfagas de mi experiencia a lo largo de, sí, híjole, qué bárbaro, más de 30 años. Bueno, se notan por mis canas, pero muy enriquecedores sin lugar a dudas. Creo que dejo por acá para dar lugar a que ustedes conversen conmigo y los pueda también escuchar. Gracias. Les recuerdo que todos, estaría bueno, podemos tal vez no solo conectar los micrófonos, sino también las cámaras, así nos vemos y nos permitimos tomar un registro de este momento que es único también. Bueno, como nadie está preguntando, yo voy a hacer una primera pregunta, ¿no? Evidentemente, creo que un poco la idea es justamente esto que vos has planteado, Silvia, contarnos un poco la cocina de las y los historiadores orales, que somos ciertamente bastante proclives, a diferencia de otros ámbitos, digamos, a contar un poco, a hacer intervenir nuestro yo, ahí particularmente, ¿no? Yo pensaba en esto de digamos, cuando estamos provocando la evocación de lo traumático en nuestras entrevistadas o entrevistadas, y la necesidad de una ética, sin ninguna duda, de una ética y de una sensibilidad para la escucha, pensaba también, ¿no? Y entonces, en este sentido, preguntarte, bueno, ¿cuáles han sido las situaciones más difíciles a las que te has enfrentado? Entrevistando a quienes, no importa nombre y apellido, claramente, sino la situación, qué tipo a quienes, esas niñas, esos niños del exilio. Difícilmente esta evocación me haga aparecer la figura de los políticos, ¿no? A partir de toda esta dureza del relato, de toda esta historia oficial que en general se encargan de transmitir y que es mucho más difícil poder atravesar y poder desmontar en la situación de la entrevista, ¿no? Bueno, un poco esto. Perdón, Cristina, hola, mi nombre es Guillermo, Silvia. Yo quería sumarme a lo de Cristina, digamos, porque yo me quedé pensando, primero darte las gracias, sé que es un esfuerzo tremendo, pero digamos, me quedé pensando cuando vos decías, cuando relatabas, digamos, desde la cocina, aquello que el entrevistado o la entrevistada te devuelve, sobre todo en el caso de los que los corrigen y hacen aparecer otro discurso, vos como investigadora, como la que escribe, porque, digamos, en definitiva, digamos, la que escribe sos vos, la que termina relatando de alguna manera sos vos, ¿qué haces con eso, digamos, no? ¿Dónde lo ponés, digamos, no? Porque yo imagino que no lo desechás para nada. Pero, digamos, ¿cómo lo retrabajás y cómo lo devolvés? Gracias. Hola, yo quería hacer una pregunta también que va en línea con lo que han preguntado y con los comentarios de Cristina y de Guillermo. Bueno, en primer lugar te quiero saludar, Silvia, es un verdadero placer encontrarte en este espacio. Y en relación a los comentarios de los compañeros, te quería preguntar cómo has hecho para poder
digamos, dar el cierre o continuar con las entrevistas cuando estas tocan aspectos dolorosos de la vida de tus entrevistados. Recién, Cristina, te preguntaba sobre cuáles han sido las situaciones difíciles que has tenido que afrontar, pero una vez que has estado en la situación difícil, una vez que estás inmersa en esa situación, ¿a través de qué recurso podés sobrellevar ese momento doloroso? ¿Cómo le das un cierre? Porque también, recurriendo al psicoanálisis, no es bueno para quien es entrevistado y para quien ha sacado a flote aspectos dolorosos de su pasado, no es bueno quedar con ese pasado en carne viva, con ese pasado hecho presente. Entonces, de alguna manera, hay que cerrar ese momento. Entonces, ¿a qué elementos teóricos, a qué recursos recurrís para poder cerrar adecuadamente esas entrevistas? Disculpen, lo que vamos a pasar a hacer es abrir la lista de oradores por el chat, porque bueno, algunas se empezaron a anotar por ese medio, así que bueno, ahora tiene la palabra Laura Ortiz, después Betina, Favero, y bueno, si en el caso de que quieran hablar para llevar cierto orden, pueden escribir en el chat y lo vamos viendo por ahí. Bueno, empiezo. Gracias, Vicky. Bueno, gracias a Silvia por la hermosa intervención. Aprovecho aparte para saludar a todos, colegas, todos, todas y todes, en nuestro día. Y me gustaría pedirte, Silvia, que dos cuestiones breves, lo más breves que vos quieras. Una es que cuentes cómo fue que llegaste a ese tema de investigación. Quizás no todos saben, pero acá dentro del público hay algunas jóvenes promesas de la historia oral, que son chicas que están empezando sus investigaciones y que por ahí están en ciertos dilemas con los que todos nos enfrentamos al comienzo. Y estaría bueno escucharte a vos cómo fue que fuiste definiéndote por este campo de estudio del exilio, en el momento en el que lo hiciste, que aparte le da mucha significación a esa elección, y aparte por esta beta específica que es la de las segundas generaciones de exiliados, hijos del exilio, y bueno, y esas categorías que empezaste a trabajar, la cuestión de las generaciones, que me parece muy interesante. Esto por un lado, y por otro lado, algo con lo que me he topado en mi trabajo, que es, quizás en términos de hipótesis, pero que no he encontrado a alguien que la discuta, esta idea de que el exilio era una alternativa para las clases medias de perseguidos políticos, y que para los trabajadores y la clase obrera, quizás la alternativa que tenían era el incilio, ¿no? Algo de eso he trabajado yo y he leído también en trabajos de Mónica Gatica y de otros, pero me gustaría algún comentario tuyo específico sobre eso. Bueno, eso, y agradecerle a todos de vuelta. Hola Silvia, bueno, también agradecerte tu intervención, muy interesante y un poco en relación a lo que preguntaba Laura, y en mi caso pensando también en mi experiencia personal, yo estoy entrevistando a jóvenes que eran jóvenes en los años 60, ¿no? Entonces, en el momento de la entrevista siempre nos pasa esto, ¿no? Cuando uno le hace preguntas sobre esa juventud y sobre lo que vivieron en aquellos años, siempre se nos mezcla un poco, bueno, lo que suele pasar en cualquier momento en que uno recuerda, ¿no? El presente con el pasado, y lo que vos contabas también, si vos me hubieras hecho una entrevista hace 10 años, lo hubiera dicho de una forma, o te hubiera contado una cosa, y hoy es otra. Entonces, vos has trabajado con niños, y bueno, creo que, digamos, a niños que ya ahora son adultos, digamos, cómo se trabaja el tema de esas diferencias, ¿no? De ese adulto que se tiene que recordar de un niño en tu caso, y bueno, y a mí me cuesta también trabajarlo en ese adulto o adulto mayor en muchos casos, que se tiene que recordar como joven, ¿no? Cómo ese presente y cómo esos años que pasaron, intervienen mucho en ese recuerdo. Gracias. Silvia, ¿te parece pertinente ir, digamos, respondiendo, haciendo algún comentario sobre lo que plantean las compañeras, y que después en todo caso volvamos a abrir las preguntas para que no sea un choclo tan grande? No, sí, choclo en mi memoria, aunque si te parece,
Sí. Habría que agregar solamente un comentario que no sé si podés ver en el chat, que para quienes no puedan lo leo, que es de Melina, que dice: hola a todos, gracias por el espacio. Yo quisiera preguntar acerca de qué consejos podría darnos a aquellos que recién estamos incursionando en la historia oral. Así que bueno, apago el micrófono y te dejo. Correcto. Estoy terminando de anotar esto último de Melina. Vamos, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por algo general, que de alguna manera a todos toca esto. ¿Qué instrumentos tenés? ¿De qué herramientas teóricas te armás cuando te enfrentás a situaciones, en primer lugar, de enorme dolor que lleva al llanto de tus entrevistados, por ejemplo, a las situaciones críticas? Yo voy a decir sinceramente, les puede parecer que soy una heterodoxa y no me importa, lo soy en muchos sentidos. Es a mi ser humano, a mi condición de solidaridad con la gente, con el entrevistado o la entrevistada en ese momento. A mí, en ese momento en que suceden estas cosas, jamás se me presenta que tengo que seguir con mi esquema o mi agenda. A mí me parece que en ese momento lo que corresponde es cobijar, apapachar y sacar, de acuerdo a las circunstancias, cada una es única, tratar de recomponer el espacio y acompañar en el entrevistado o la entrevistada, acompañar el dolor y tratar de sacar lo que yo misma, además de todo, provoqué. Entonces, mis herramientas son las mías como ser humano, que no es la Silvia que recurre a una entrevista, ni la Silvia historiadora, ni la Silvia que alguna vez con alguna colega amiga que está por aquí también discutíamos si era una historiadora oral o no. Yo no me reconocía como tal. No sé si me reconozco como tal, no sé, es un tema que tendrá que resolver en algún momento, pero salió Silvia en ese momento. La ética y lo humano. No se puede dejar jamás a alguien, no se puede cerrar algo, cerrar el micrófono, la cámara e irte. Lo que corresponde es cambiar el libreto, si me permiten, y empezar a trabajar, y muchas veces empezar a trabajar sobre lo que le causó el dolor sin herramientas del psicoanálisis ni de la psicología. Lo que yo digo, no las tengo, sinceramente. Tengo una hija psicoanalista, eso sí, pero eso no significa que yo tenga herramientas. Pero es la parte solidaria y humana, en donde lo que yo estoy haciendo no importa, importa lo que provoque en el otro, y acompañarlo. Muchas veces me ha sucedido, esto me ha sucedido en reiteradas ocasiones. En algunos casos yo inclusive cambio el tema y propongo dejar y seguir conversando, en fin. Y la gente a quienes entrevistaba en reiteradas ocasiones me decían, no, un momentito, por favor, un momentito. Es decir, ahí lo que advertís es la necesidad de compartir, de sacar, hacer público la experiencia con el dolor. Esa es mi interpretación, desde la ignorancia, quiero decirlo, pero desde la experiencia, desde lo vivencial. Entonces, jamás dejar a quien está evocando con dolor, con una crisis brutal, jamás dejarlo. Pero por otro lado, atender la necesidad de compartir, de hablar. Insisto, esto me ha llevado a que finalmente continúe con la entrevista.
nunca me ha pasado, jamás. Y miren que tengo cajones de grabaciones, que me dijeran, sí, aquí dejamos. Jamás, jamás de los jamases. Eso te hace hablar de que la gente, muchas veces, este tipo de gente con estas experiencias, está esperando un micrófono para poder compartir. Bueno, déjenme que voy mirando, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Silvia, mientras vos mirás, lo que podemos hacer es pedirle a las participantes y a los participantes que abran la cámara, así tomamos una captura del momento, es en dos partes porque somos bastantes, así que eso, les pedimos que abran las cámaras, que se pongan lindes, y sacamos la captura para las redes sociales. Ahí está, bien, Luciani. Bueno, ahí están la mayoría con la cámara activada. Sí, a Pelusa se le ve muy oscura. Pelusa, un poquito de luz. ¿Ahí? Ahí Sí, estamos. ahí, un poquito mejor. Digo yo. Y ahí hago la segunda. Bárbaro, buenísimo. ¿Sigo hablando o esperamos? ¿Puedo seguir hablando? Sí, por supuesto, por supuesto. Ok, perfecto. ¿Qué hacer con esas? Bueno, en primer lugar, ¿qué otros momentos difíciles? Bueno, ese sin lugar a dudas ha sido un momento muy difícil para mí. Esos han sido momentos muy difíciles, muy difíciles. Y los extremos, no los extremos, ¿cuáles han sido los más complejos desde el punto de vista humano? ¿Qué es lo que me ha provocado? No sé si se puede decir dolor, porque dolor siempre provoca, pero sentirme quebrada por momentos, porque alguna vez me he quebrado, debo decir. Trato de no mostrarlo, pero me he quebrado. Y yo diría que me he quebrado con los niños y las niñas del exilio. Fue muy fuerte para mí. Claro, ¿cómo llego yo a todo esto? Yo llego por mi propio, porque aquí, obviamente, creo, y no solo yo, que nadie se pone a trabajar en algo que no le interesa, que no le despierta un interés. Por mi propia vida, por mi propia biografía, por el camino recorrido, yo trabajé sobre lo vivido, ¿sí? Trabajé sobre la actividad de los partidos políticos durante las dictaduras, sobre la clandestinidad, sobre el exilio, sobre los niños del exilio. Y esto me ha llevado sobre los casos de violaciones. Las violaciones son todas extremas, pero violaciones muy extremas. Todo fue llegando de la mano. Y cuando voy tratando de armar una narrativa sobre la historia reciente del Cono Sur, y también de México, donde he incursionado desde los últimos años, últimos unos cuantos, esto también me va llevando de la mano. ¿Cómo llegué a los antropólogos? Yo llegué a los antropólogos de una manera casi yo diría natural, porque cuando uno va trabajando el tema de las violaciones, de los crímenes y demás, y de repente, algunos quizá de los que nos acompañan no habían nacido, allá por el 85, 86, en fin, ya tenemos al equipo argentino de antropología forense. Desde el punto de vista de la narrativa histórica, pues no podemos decir que no cumplieron y no cumplen un papel sustancial. Ahí los hechos y de alguna manera revertir las narraciones
cuando aparecen cuerpos, cuando aparecen restos, cuando se habían instalado narraciones, narrativas que negaban lo sucedido, que negaban que la gente se había ido quien sea con su esposa. Acá en Estados Unidos se fueron al norte, acá en México, perdón, se fueron al norte, se fueron con la novia, en fin, o con el novio o con lo que fuese. Sin lugar a dudas llegué a los antropólogos. Los antropólogos marcan un antes y un después con su trabajo. Y bueno, dijo, uno va llevando y va descubriendo, son las sorpresas, los hallazgos, incluso no solo de la investigación en general, sino también los hallazgos en las propias entrevistas. Por eso digo, no sé si soy una historiadora oral, pero recurro a la historia oral. Y aprendo y logro sorprenderme de las entrevistas, de lo que dejan las narrativas de los entrevistados. Entonces, no sé si explico de alguna manera cómo voy llegando a cada tema, y que ninguno está claro, lo abandono. Es terrible, porque, como yo digo, lo decía un sociólogo, politólogo boliviano, René Zabaleta, que era el director de Flaxo cuando yo hice la maestría. ¿Cuántas naranjas tengo en la mano? Y hay momentos que digo, tengo demasiadas, pero no hay ninguna investigación que quiera dejar. Ahora estoy mirando ahí a Anita Diamant, y tenemos estuve mirando las entrevistas, por cierto, por otras razones y no por esta charla, y todavía no hemos redondeado, pero tampoco creo que la quiero dejar, porque van apareciendo y de repente aparecen otros que fueron participantes de aquello que nos interesa conocer y armar como relato para abonar a la historia de aquel tiempo. Pero tampoco quiero dejar el exilio y los niños y las generaciones. Entonces uno se va, en mi caso, se va apasionando de las investigaciones que va realizando, y se va apasionando y se va comprometiendo también, pensando, un momentito porque me olvidé de poner batería, un segundo. Bueno, ya estoy. Bueno, dijimos que era algo coloquial, informal, así que les quedó claro que me había olvidado de prender la batería al computador. Bueno, paso a otro de los temas. No de los temas, del mismo, qué momentos difíciles he tenido. No sé, esto lo preguntaba Cristina, también lo preguntó de alguna manera Guillermo, me parece. Y efectivamente, también uno pasa momentos muy difíciles. Si yo pienso, no solo por dolor, como lo comenté hace un rato, digo, con los niños me quebré, esa es la verdad. Me quebré porque además, entre otras cosas, me di cuenta que muchos y muchas esperaban que alguien les preguntara qué había pasado con ellos, que les dijeran que ellos habían existido y que eran parte de ese proceso que fue el exilio. Y que sigue siendo, porque las marcas, aunque el exilio concluyó en sus fechas en función de que se levantaron las condiciones para que quien quisiera regresar, regresara, hace muchas décadas ya a esta altura, o 2 décadas, puedo equivocarme en la edad de los años, no es el tema central. Están las marcas, y las marcas que pasan también a sus hijos, que pueden ser los nietos y las nietas de entonces. En fin, ustedes me preguntaban
que otros momentos difíciles o duros, creo yo, así lo interpreté, he pasado. Con los políticos, muy duro, porque cuando yo me propuse, que fue mi tesis de doctorado además, cuando me propuse entrevistar políticos, me propuse entrevistar políticos de todo color político, es decir, de todo color. Por lo tanto, y yo era parte de esa historia, de la historia vivida, y por lo tanto tuve que enfrentarme a situaciones en las cuales no iba a discutir, pero tenía que oír lo que me estaban diciendo. No fue nada fácil. Es más, para los jóvenes que están escuchando y que no tienen, y con esto de alguna manera respondo una de mis experiencias, no tienen experiencia en cómo trabajar. Algo que aprendí, que es como de cajón para quienes llevamos décadas en esto. Una entrevista tiene que ser, en primer lugar, conociendo sobre lo que se va a preguntar o de lo que se va a hablar. Una entrevista tiene que ser un lugar de empatía. Y en la entrevista jamás se puede discutir. Es decir, nuestro trabajo no es un trabajo desde la historia oral con el entrevistado para discutir lo que está evocando. Entonces, creo que eso es una experiencia importante. A veces depende de los temas difíciles de cumplir, pero que hay que cumplir, no hay de otra. Cuando uno, además, le pasa que recibe en el testimonio más un discurso que otra cosa, y luego cuando pasa la transcripción y se lo cambian a un discurso, bueno, se encuentra con una situación muy difícil, realmente. Una vez me enfrenté a ello, pero de manera muy marcada. Yo prefiero no dar nombres y demás, quienes conocen lo que he hecho quizás se den cuenta, pero prefiero no dar nombres. Y yo iba a hacer un libro y la puse igual. Era muy importante el personaje. Pero bueno, uno se queda con eso. Se queda con eso incluso cuando el entrevistado o la entrevistada solicitan que se apague el micrófono, que se apague la grabación, o que hoy que se incursiona mucho más en lo audiovisual, o que se apague la cámara. Por supuesto que hay que apagarla, eso no hay duda, y que de esto no se habla, pero pensar que eso que uno está recibiendo no le sirve para el análisis, me parece que sería falso, sería un camino equivocado. Eso alimenta de alguna manera el análisis que uno hace, aunque no lo señale en la experiencia concreta, por supuesto que alimenta. Entonces, bueno, un momentito, miremos si contesté algo, si no. Entonces, bueno, Gabriela, creo que sí lo dije, Gabriela, jamás damos el cierre así nomás. Hay que trabajar ese cierre. Y cada entrevista te da las posibilidades de... No hay una receta, Gabriela, para nada. Bueno, lo de Laura, de alguna manera. Melina, no sé si te estoy contestando, de alguna manera te estoy diciendo algunos elementos y algunas experiencias mías. Ay, sí, Bettina, tú decías, Bettina, ¿qué hacer entrevistando, tratando de hablar de la niñez cuando ya estás hablando de gente, de un adulto joven o de un adulto? Qué complicado, Bettina, pero yo creo que hay que partir de la realidad. Se está evocando, se está resignificando
lo vivido de un presente muy distinto y muy lejano. Absolutamente, y eso tiene que servir para el análisis. Está clarísimo, pero además, si a uno le sucede que trabajan haciendo entrevistas, y ahora me voy a ir en el tiempo, entrevistas hace, yo qué sé, en un tiempo corto, digamos, de hace 6, 7, 8 años, te digan hoy que lo que conversaron contigo hoy sería totalmente distinto. Imagínate si uno está pensando en los niños de los años 60. ¿Cómo hacerlo? Creo que reconstruir eso a partir de la entrevista de hoy tiene sus bemoles. ¿Es importante? Es importante. ¿Vale la pena? Vale la pena. Pero ahí está, en el análisis, el plantear las dificultades, el mostrar que existen distintos presentes y que esto está tamizado, filtrado por esos distintos presentes, sin lugar a dudas. No sé si digo algo obvio, pero es lo que yo te diría. ¿Me falta algo? Bueno, Silvia, muchas gracias. Soy Vicky acá. Mirá, hay varias personas que se volvieron a anotar. Una es Patricia, que es la que está primera. Después Sebastián París hizo una pregunta en el chat, que ahora te la voy a leer. Después está Angélica. Y si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, estaría bueno que lo haga ahora, si ya vamos cerrando y no nos extendemos mucho más. Mientras vemos si se anota alguien más, te leo la pregunta de Sebastián, que dice: quisiera preguntar lo siguiente, estoy investigando la cuestión Malvinas en la escuela secundaria. ¿Cómo reponer los registros desde las memorias estudiantiles? ¿Cómo delimitar los contornos de los sentidos que otorgan desde el presente? ¿Cómo entrevistar a los excombatientes desde el dolor? Bueno, entonces, por un lado, el comentario de Sebastián, y bueno, ahora le damos micrófono a Patricia, y después a Angélica. Y bueno, y si nadie más se anota, cerramos ahí con tus comentarios. Bueno, entonces tomo yo, decirle, bueno, yo tengo el privilegio de no solamente ser amiga, sino trabajar con Silvia Utrenit. Entonces a mí me parecía que hay muchas cuestiones que yo he tenido la oportunidad de verla, y la que la interpela como historiadora oral soy yo, porque le digo, a ver, asumí que lo mejor que tenemos es que Silvia es un exponente de los grandes de la historia oral a nivel Latinoamérica. Y entonces sí me parecía que era preguntarte esto, Silvia, esto del trabajo de la historia reciente, donde obviamente uno de los implementos, ya no discutimos más la historia oral, esta cosa ya está, es un capítulo que se cerró. Pero ¿cómo se construye este espacio en la academia, en el mundo mexicano? ¿Quiénes son los actoras con las cuales estás dialogando en la construcción de un campo de estudios en México? Entonces, porque yo digo, y la hago con la atención, porque yo la he visto trabajar en México, a Silvia. Entonces, también me parece que serían esa cosa de que nos cuente los embates sobre el posicionamiento de su trabajo en la academia mexicana. Y en este caso en el diálogo latinoamericano, ¿no? Esos diálogos que hemos podido encontrar, ¿qué le da especificidad a hacer tu trabajo desde México? Aunque bueno, sabemos que el sur está en el corazón de Silvia Utrenit permanentemente. Entonces, preguntarte esto, que nos cuente la experiencia de una historiadora oral, un exponente claro, digo, porque también tenemos que pasar el anuncio. Prontamente vamos a ver su obra sobre historia reciente, hechos, políticas y actores, que es una de las grandes aportes del trabajo de Silvia en el mundo de la historia reciente mexicana y latinoamericana. Esto es lo que quiero preguntarte. Buenísimo, tenemos a Angélica y después a Lucila.
Angélica, ¿estás ahí? No, no se te escucha. No se te escucha. Si te parece, vemos de resolver el problema. Mientras tanto, Lucille, si querés, podés intervenir vos. Hola a todos. Hola Silvia. En realidad tengo muchas preguntas, pero seleccioné una que me viene dando vueltas y que no se habló. Es, ¿cuáles pensás que son los límites de las entrevistas en este momento de pandemia que no podemos salir de casa, digamos? No solo, bueno, en este contexto, sino también para las personas que viven en otros países, otros espacios, y nos es inaccesible juntarnos cara a cara, eso, sobre todo, si alguna vez lo hiciste, cuáles son como los límites más importantes a tener en cuenta, sobre todo, que es algo que nombraste mucho, que bueno, que aparecen situaciones muy dolorosas, con las cuales hay que poder acompañar, y claramente desde la virtualidad es mucho más difícil. Bueno, eso, muchas gracias. Ahí veo que volvió Angélica, así que bueno, estaría Angélica. Gerardo dice, quisiera preguntar si en las narraciones de los entrevistados se hace presente el duelo por el chat. Así que bueno, la dejamos a Angélica, después a Silvia, y ahora sí, ya cerramos para no extendernos demasiado. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo no soy de Argentina, así que pues no tengo, digamos, de toda la espacialidad que ustedes están presentando en este momento. Y con relación a eso quiero hacer mi pregunta, porque pues soy de Colombia, soy socióloga, y pues ahorita quiero como inmiscuirme un poco dentro de la historia oral, y quisiera hacer esta pregunta, es ¿cómo a partir de los estudios que ha hecho Silvia desde los principios de los años 90, influye actualmente, digamos, dentro de las políticas de memoria que hay en la Argentina, ¿sí? ¿Qué tanto influye esto en la cotidianidad misma de los habitantes argentinos? O sea, sé que es una pregunta muy amplia, pero pues no sé si de una u otra forma se pueda llegar a discutir. Gracias. Bueno, Silvia, ahí estamos. Tenés la palabra y ya después nos despedimos. Tenés cerrado el micrófono. ¿Ahorita? ¿Ahorita ahí sí? Ahí estamos. Ahorita sí, te estás riendo, Patricia, ahorita, bueno. Sí, ¿qué voy a hacer? Así es, soy esto, una Urumex. Voy a empezar por lo de Patricia. ¿Cómo se escucha? Se construye el espacio, y quiero saber si la entendí bien, en México, ¿no? El posicionamiento. Creo que acá hay dos temas importantes que sí hay que tener presentes, sin que vaya yo a desarrollar esto, Patricia, si me perdonas. Y si te entendí bien. Una es el reconocimiento tardío de la comunidad de historiadores, de la historia reciente, de la historia del tiempo presente. No sé si por ahí va tu pregunta. Cuando yo comencé a trabajar, me inicié, bueno, ya dijimos que esto fue en los 90, pero yo me inicié en los primeros 90, me inicié, digamos, en la segunda mitad, o en la primera de los 80, a trabajar temas de la historia reciente. Pero ya más formalmente, como académica reconocida, con un espacio en la academia,
sin duda en la segunda mitad de los 80, y quiero decir, y muy avanzado, y casi yo diría hasta la segunda mitad de los 90, no, hasta pasado el 2000, sin lugar a dudas. No, ya. Es que hablar de esos tiempos me pone tan nerviosa que ya creo que se me cruzan las fechas, y los años y las décadas. Hasta este milenio, y avanzado, no se reconocía al historiador del tiempo presente o al historiador de la historia reciente como un historiador. Y el gran tema es el que todos sabemos, ¿no? El tema de la objetividad. Cuán objetivo puede ser un estudio, un trabajo desde el quehacer del historiador, que tiene que ver, que lo involucra como actor o como, de alguna manera, participante de su tiempo en lo que se está relatando. Por lo tanto, esto también tenía que ver, y esencialmente tiene que ver, mucho más, con los temas que son controversia, ¿no? Que son controversiales, quiero decir. Entonces, que en mi caso, naturalmente. Es más, poco se trabajaba en México, hasta avanzado, no sé, hasta el 2010, por decir una fecha, pero no la tomen tal cual, porque me agarró esta, como toda pregunta en una conversación, puede dar sorpresas para quienes estaban trabajando desde el campo de la historia reciente. Entonces, ese es un gran punto que hay que saber. México muy tardíamente se acopló a la vertiente que había en el Cono Sur, sobre la que se trabajó mucho, porque también tiene que ver con los procesos de historia política en el Cono Sur, que obligó a meterse en el tema, a tratar de estudiar, de analizar, a entrevistar, en fin. Y se acopló también, a los estudios y a los trabajos europeos de Francia y de Italia, sin lugar a dudas. Nosotros nos veíamos casi como en la prehistoria, si podemos decirlo así, a tal punto, ya que me han preguntado mucho de mi experiencia personal, yo tengo que decir que para mí ha sido muy complejo, fue muy complejo, hoy ya no, pero fue muy complejo saber dónde me ubicaba cuando tenía que establecer un informe en algunos de los procesos de evaluación, en donde por un lado están las humanidades y otras las ciencias sociales. Yo, como historiadora de formación, no de posgrados, tendría que ir a humanidades, pero en mi trabajo de frontera y por mi posicionamiento historiográfico debería ir a las sociales. Pero en uno y otro caso dirían, pero esta mujer, ¿en dónde está? No es politóloga, no es socióloga, pero tampoco es historiadora. Miren lo que trabaja. Y arriba trabaja con fuentes orales. Costó también, pero yo tengo que decir que estoy en un instituto que la segunda, y la que desplegó, digamos, el trabajo del instituto como tal, en los 80, principios de los 80, fue la doctora Eugenia Meyer, que tenía ya un camino recorrido en la historia oral, y por lo tanto instaló en el instituto de alguna manera el trabajo de los historiadores orales, que fue un reto, un desafío que creo importante, pero de cualquier manera cuando se salía de los límites del Instituto Mora, esto era complejo. Luego en otras instituciones se fue haciendo, la doctora Meyer venía desde el Instituto de Antropología
de México, y ahí habían trabajado ya hacía mucho tiempo, sobre todo con temas enfocados a la Revolución Mexicana y enfocado un largo y profundo e importante trabajo sobre los refugiados españoles. Pero en todo caso, fue una lucha muy difícil, muy compleja. Si algo me hizo daño también, fue eso. Yo tenía que llegar al Cono Sur para hablar y que de alguna manera se reconociera como válido el trabajo que hacía o ir hacia Europa. Pero en México costó. Hoy la situación no es la misma. Y entonces los trabajos de temas controvertidos, de una memoria que está en disputa todo el tiempo porque tiene que ver con este pasado tan complejo, también con un presente muy complejo en México, es acompañado de una manera, hoy, yo diría, acompañado realmente por muchos colegas que están desarrollando, digo, la propia Graciela de Garay en el Instituto Mora, pero colegas que están desarrollando temas que también pueden ser controvertidos. Entonces, esto tiene que ver también, diría yo, con las dificultades de los temas que uno trabaja. Pero en todo caso, como está muy relacionada la historia oral con las herramientas, la historia reciente, con las herramientas de la historia oral, pues ha sido complejo, sin lugar a dudas, poder trabajar y recibir apoyo. Apoyo, no estoy hablando de apoyo económico, estoy hablando de un reconocimiento al trabajo que se hace. Ya no podemos decir eso, creo que se ha dado un gran paso en México, y cuando dije, bueno, una historia compleja en México, bueno, uno de los grandes temas en México, si pensamos en los familiares de desaparecidos, bueno, en México los desaparecidos se cuentan por miles y sigue procesándose ese hecho delictivo casi todos los días. Por lo tanto, es también un tema político y un tema que está en debate. Y es un tema que lleva a que los familiares salgan ellos mismos a rastrear, a buscar fosas y a tratar de encontrar a sus desaparecidos. Entonces, sí será hoy un tema polémico. Entonces, no sé, Pati, si ibas por ahí, pero, y son titulares, no da para desarrollar más, pero son titulares. Sebastián, ¿cómo entrevistar a combatientes desde el dolor? Es que justamente yo digo, depende de lo que uno entienda por combatiente, pero entiendo perfectamente a quiénes quieres entrevistar o a quiénes estás entrevistando. Bueno, esos son los retos que tenemos quienes acudimos, recurrimos a la historia oral o somos historiadores orales. Hay que saber que lo primero que hay que hacer es llegar y crear ese espacio de empatía. Y empatía no falsa, realmente entender que lo que una vez aceptada la entrevista sobre el tema, que obviamente es un tema de dolor y va a producir más dolor, lo primero que hay que hacer no es empezar a preguntar, es empezar a crear ese espacio y saber que tenés que acompañar a quien aceptó dar el testimonio. No sé, vuelvo a decir, si digo algo obvio, pero esa es mi experiencia. Y creo que sí se puede hacer, y creo que sí se debe hacer, y sobre todo si hay voluntad, decisión de esos excombatientes de compartir su relato, su narración. Un momentito, porque voy mirando los papelitos que estoy poniendo. ¿Estoy perdiendo alguna pregunta que me hicieron? Perdón.
agregamos, Silvia, que bueno, has sido muy generosa en tus respuestas, y bueno, te queremos agradecer profundamente en nombre de la Asociación Argentina de Historia Oral, y pensaba mientras respondías que tal vez hubo una pregunta que no es pertinente porque, digamos, remitía a qué pasa con la historia reciente y la historia oral en Argentina particularmente. Así que bueno, un poco, claro, va la invitación a seguirnos en este ciclo y también a seguirnos en una iniciativa que hemos tomado desde hace poquito, que es tratar de reconstruir esos caminos regionales de la historia oral, que, digamos, en las últimas décadas se han venido desarrollando en nuestro país, pero región por región. Y tal vez eso ayude a componer una respuesta más plural, más diversa, no tan centrada y sobrecentrada en algunas experiencias y casos, ¿no? Y tal vez después de estos diálogos podamos también construir un mejor mapa de la historia oral y de la historia reciente, que evidentemente están como muy emparentadas en distintas experiencias nacionales. Digo, lo que acabas de plantear, Silvia, para el caso mexicano lo deja muy claro. Así que bueno, yo agradecerte en nombre de la asociación muy profundamente la generosidad, la entrega que has tenido en este encuentro, en este diálogo, y a todas y a todos los participantes también, e invitarlos, ya lo van a saber, para nuestro próximo encuentro, que va a ser el 29 de julio, también un miércoles, en el mismo horario, por el mismo canal. Así que bueno, muchas gracias, nada más. Bueno, puedo decir que gracias a ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha. ¿Cierto? Gracias a ustedes, porque es lindo y retroalimenta muchísimo poder compartir. Perdón de sí, me había olvidado esa última pregunta que no era tanto para mí. Y felicidades, y sin duda desde la Argentina el trabajo es muy importante, nos da luz, nos lleva de la mano realmente cuando estamos en otras latitudes. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos. Nos vemos el 29 de julio.